El siguiente elemento de competencia de persona que nos dice que debemos dominar en esta fase de los proyectos es la comunicación personal. Definitivamente la comunicación, intercambio de información que se entrega de forma precisa, de forma coherente, estructurada, eh, y siempre le echamos la culpa a la falta de comunicación en todos los problemas. ¿Mm? Pero ¿qué nos dice el estándar mundial? Ok. Tú quieres ser competente en comunicación personal, tú debes saber que tú debes proveer a otros una información clara, estructurada y que tienes que verificar su comprensión. Debes facilitar y promover una comunicación abierta para hacer las interacciones. Escoger el estilo, los canales de comunicación para satisfacer las necesidades de la audiencia. Comunicar efectivamente con equipos virtuales. Los equipos virtuales tienen retos muy específicos. Utilizar el humor, el sentido de la perspectiva cuando es apropiado. Nadie le gusta estar con un amargado. Y hay que sonreírle a la vida siempre. Y la comunicación tiene que incluir esto. Em, la comunicación es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos una información de una entidad a otra. Y tienen que existir otros agentes. Y existe un repertorio de signos y existen reglas semióticas comunes para que puedan llegar a el receptor apropiadamente, pero el receptor tiene que darnos la retroalimentación de la comprensión. De otra forma, estamos solamente instruyendo, no estamos comunicando. Y no podemos evidenciar que efectivamente el mensaje llegó y caló. Los conceptos de comunicación en los proyectos tienen que definirse claramente. Así como hicimos el RACI, nosotros tenemos que decirle a nuestra organización, oiga, señores, los aspectos técnicos aquí solamente se hacen formales y de forma escrita. Las reuniones son informales y verbales. Los alcances de trabajo son formales y escritos. Y así sucesivamente. También muchas veces tenemos que ver el nivel de distorsión que tenga el mensaje en términos de los canales de comunicación. Eh, y aquí, en esta clase tenemos bastantes eh, retos, porque es una capacitación virtual y hay un sinnúmero de canales de comunicación que se están creando. Y no podemos asegurar que el mensaje está llegando a todos con la misma precisión que se espera. Segundo, que no estamos en un aula. Si estuviéramos en un aula, tuviéramos la capacidad de percibir la recepción del mensaje a través del lenguaje corporal. Entonces, existen retos en la comunicación con el equipo virtual y por eso el estándar le dice, tienes que tener habilidad de comunicación escrita, de comunicación verbal y de comunicación virtual, porque ese es el mundo en que nos vemos. Esa falta de contacto cara a cara, esa pérdida del lenguaje corporal limita el proceso de comunicación. Igual que pueden perderse objetivos o prioridades al no tener el enfoque directo, ¿no? Las diferencias culturales o de lenguaje también pueden causar malentendidos, ¿no? Nosotros los panameños hablamos muy rápido, nos comemos la Z, nos comemos los decimos vamos para allá. O sea, en vez de decir para allá, es para allá. Así hablamos, y nadie nos entiende en otros lugares. De eso es importante identificarlo cuando estamos en una comunicación virtual. Los cambios de zona horaria nos pueden causar estrés, definitivamente. Gracias a Dios, Bolivia y Panamá tienen solamente una hora de diferencia, ¿no? Así que eso, bastante bien. Las fallas tecnológicas, ¿qué pasa si se nos va el internet, se nos va esto? ¿Qué podemos hacer? Por eso estamos grabando las clases, por eso le estamos subiendo en el repositorio toda la información. Tienen ahí las clases también, tienen todo, porque tenemos que complementar todos estos elementos de la capacitación virtual para poder asegurarnos de una forma que la comunicación ha sido efectiva en términos de llevar el mensaje. Finalmente, el último elemento de competencia que tiene que ver con esta fase de ingeniería preconceptual que estamos ahí arriba en la estrategia es precisamente el elemento de competencia de perspectiva de la estrategia. En estos momentos hemos visto
4 elementos de competencia de perspectiva: gobernanza, estructura y procesos, cumplimiento con estándares y regulaciones, poder, interés y cultura y valores. Y hemos visto 3 elementos de competencia de persona: autorreflexión y autogestión, integridad personal y fiabilidad, y comunicación personal. Y ahora vamos a ver estrategia. O sea que esta noche vamos a cubrir 8 elementos de competencia. Así que, señores, agarren su plantilla, la bajan del Classroom, de la monografía, y aquellos que van a aspirar a niveles D, vayan escribiendo lo que vieron en clase hoy antes que se les olvide, lo complementan con el material que le hemos subido. Claramente el formato de evidencia es el mismo que utilizamos y que explicamos ayer en términos de la evaluación. Un elemento de competencia se basa en la aplicación de indicadores claves de competencia, y esos indicadores claves de competencia han sido explicados en su alcance, ya sea en la clase o en las referencias bibliográficas que le hemos presentado. O sea que eh, utilicen ese, ese material de apoyo para poder hacer su narrativa dentro de, del- de la plantilla que se le ha suministrado. Y claro que nosotros vamos a tener un taller específico para que podamos retroalimentarlo, y que si alguien, oye, ya escribió su monografía, perfecto, vayamos viendo qué fue lo que hiciste, cómo lo redactaste, así está mejor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este elemento, que es el resultado final de este proceso de ingeniería preconceptual, donde es el nacimiento de los proyectos, es la competencia estratégica. Mire que el estándar lo pone como el número 1 en términos de contexto. ¿Y por qué lo hace? Porque no importa si usted es persona, empresa o país. Si usted no tiene una estrategia, usted está a la deriva. Usted no sabe para dónde va. Y lo que está haciendo es gastando recursos sin ningún tipo de criterio. Entonces, todo director de proyecto, toda persona necesita tener competencias en estrategia. Así como nosotros, directores de proyectos, le vamos a decir a las organizaciones, oye, debes tener un planteamiento estratégico. Nosotros debemos ser competentes en cómo desarrollar un planteamiento estratégico. Si no es ninguna cosa del otro mundo. Es más, si el estándar mundial dice todos y cada uno deben tener competencia estratégica, es porque ha identificado que no es una ciencia del espacio. Son esquemas de competencia. Y entonces, ¿qué nos dice el estándar? ¿Quieres ser competente y decir que tú dominas la estrategia? Entonces tú sabes cómo alinear tus proyectos con la misión y la visión organizacional. ¿Sabes cómo? ¿Cuál es el vínculo que existe entre la estrategia y tus proyectos? También identificas y aprovechas las oportunidades para influenciar la estrategia organizacional. Como dominas los conceptos, puedes decir, oiga, esa estrategia, ¿en base a qué metodología la determinó? ¿Cómo yo puedo saber cuánto contribuye mi proyecto con respecto a la estrategia de la organización? ¿Tiene algún KPI que se impacte cuando yo realice mi proyecto? Desarrolla y asegura la validez continua del negocio y su justificación. Entonces, si nosotros identificamos de una manera, con una metodología, cuál es el direccionamiento estratégico, porque un plan estratégico tiene 2 niveles. El primer nivel es el que te dice, bueno, ¿cómo yo quiero verme en 3 años? La visión. Estimado José, parece que levantó la mano Jorge Torres. Diga, diga Jorge. Ujú. Sí, bueno. Al pedirles que los que levanten la mano, déjenlo levantado hasta que podamos justamente darle la palabra. Porque lo ha bajado y ya no sé muy bien quién era. Bueno, Ok, continuamos, señor José. seguimos.
Sí. Decíamos que debemos desarrollar y asegurar la validez continua del negocio o la justificación que tiene la organización. O sea, cada uno de estas iniciativas que luego de formuladas se van a convertir en proyectos, porque aquí vamos a pasar por todo el proceso. Hoy estamos viendo la parte estratégica, pero el día jueves vamos a ver cómo agarramos este planteamiento estratégico y cada una de esas iniciativas las validamos y las formulamos para que se conviertan en proyectos aprobados. Tenemos que ver cómo se justifica. Y existen varias metodologías de direccionamiento estratégico que dicen, sí, estos son los medios que necesita la organización para lograr su objetivo y por lo tanto materializar su visión. Luego de saber determinar y evaluar factores críticos de éxito, nos vamos a dar cuenta de que factor crítico de éxito es solamente descomponer un objetivo. ¿Mm? Y finalmente, evaluar y revisar indicadores claves de desempeño. Lo que no se mide, no se logra. Y en un contexto estratégico, todo tiene que tener indicadores de desempeño, porque entonces, ¿cómo vas a lograr esos objetivos estratégicos si no lo estás midiendo? ¿Cómo sabes que tu proyecto que estás realizando, cuánto está contribuyendo al objetivo estratégico si el indicador no se movió? ¿Mm? Entonces, esta fase estratégica es parte del ciclo de la dirección de proyectos, programas y portfolio. Y se denomina ingeniería preconceptual, porque todavía estamos identificando iniciativas en un orden de magnitud alto. Es decir, mira, parece que si hacemos estas cosas, podemos llegar a ser lo que queremos ser en los próximos 3 años. Y la forma de medirlo es de esta manera. Luego nos vamos a dar cuenta que vamos a ir pasando a la ingeniería conceptual y luego cuando el proyecto está aprobado, entonces hacemos la ingeniería de detalle. Y le hablamos de ingeniería porque la ingeniería se basa en el ingenio de poder realizar en base a algunas prácticas, definir algunas cosas. ¿Mm? Así que estamos en que todos los directores de proyectos debemos conocer de dónde vienen los proyectos, cuáles son sus génesis, poder reconocer cuál es nuestra contribución, tomar mejores decisiones en ese sentido. Entonces, un método tradicional es el famoso FODA, ¿no? Siempre nos dicen, oye, vas a hacer un planteamiento estratégico, tienes un FODA. Y el FODA es una descripción de un diagnóstico de la organización inicial, donde determina la fortaleza y las debilidades. Pero como ya definiste dónde quieres llegar, qué es tu visión y la misión, esa es tu situación final que vas a encontrar en algunos años. Y en el camino vas a gestionar e interactuar con el contexto. Y ese contexto va a tener oportunidades y amenazas. Y de ahí es que viene el FODA. El FODA se basa en un cuadro donde detallamos cuáles son nuestras fortalezas internas positivas, nuestras debilidades internas negativas, las oportunidades que tenemos en nuestro contexto externo positivas y las amenazas que están en nuestro contexto externo negativo. Cuando listamos eso, que se basa en una lluvia de ideas, el proceso es que usted, como facilitador, le dice a la organización, necesito tener 4 o 5 personas que conozcan esta empresa y que tomen decisiones, y las lleva dentro de un cuarto y le hace un taller de lluvia de ideas, le dice, señores, sean objetivos. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene su empresa? Y usted la va poniendo en una lluvia de ideas, con post y lo que fuera. Y después, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? Y luego las valida y las consolida y las determina. Una vez que se ha hecho el cuadro del FODA, entonces se pueden determinar los objetivos estratégicos de la organización en base a cuáles son las fortalezas de la organización que pueden usarse para maximizar las oportunidades identificadas. O cómo podemos usar la fortaleza de la organización para poder minimizar el impacto de las amenazas identificadas. O qué acciones debemos realizar para superar nuestras debilidades y aprovechar las oportunidades.
¿O qué podemos hacer para eliminar las debilidades para evitar que las amenazas nos impacten? Entonces, muy sencillo y muy claro, vamos a decir que usted ha identificado que como fortaleza de la organización es el, el- la alta competencia que tiene su personal. Y como oportunidades hay que eh, se está viendo que existen tendencias hacia eh, eh, la globalización, cosas como esto. Entonces usted puede poner como objetivo, vamos a hacer un objetivo de exportación del talento de nuestra organización y extendernos regionalmente, porque está basada en su fortaleza para aprovechar sus oportunidades. Luego de eso, se utiliza las famosas 3 M's para poder descomponer esos objetivos, que los vas a convertir en metas y le vas a poner una medición, y con esa medición vas a identificar los medios. ¿Y qué son los medios? Las iniciativas, los proyectos que tienes que realizar para lograr esas metas que son tus objetivos, y los vas a medir con tus indicadores. Ese es el método tradicional, pero también existen otros métodos, como el método de pilares de Kaplan. Y se utiliza mucho cuando ya la organización ya sabe cuál es su ADN. Por ejemplo, vamos a decir la UNSA, que tiene tantos años, y que podemos decir, mira, la planificación estratégica de la USMA, de la USMA, la UNSA, perdón, está basada en 4 pilares, pongamos así. El primer pilar es la competencia de su cuerpo docente. El segundo pilar es nuestra robustez de nuestras ofertas eh, y nuestras mallas curriculares. Nuestro tercer pilar es nuestras infraestructuras que tenemos. Nuestro cuarto pilar es nuestra investigación y desarrollo y nuestras plataformas tecnológicas. O sea que ese es el ADN de la estrategia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Cada año, cada 2 años, se reúne la organización estratégica y usted les pide objetivos para ese año o 2 años que refuercen el pilar estratégico, porque ya usted tiene su ADN. Eso lo hacen muchas organizaciones que ya no tienen que por qué hacer FODA, sino ellos ya conocen lo que tienen que, que robustecer el pilar para seguir manteniendo esa sostenibilidad a largo plazo. Y luego de cada pilar, usted saca sus indicadores, sus metas y sus iniciativas de esos objetivos que determinó de cada pilar, eh, y lo hace de la misma manera y saca sus iniciativas o medios, como decíamos antes en los 3M. Y lo importante es, en este caso, que Kaplan nos dice, cuidado con los indicadores, porque el indicador te va a dar luces sobre la actividad o meta que realmente tienes que realizar. ¿Y cómo es esto? Existen indicadores de control e indicadores de resultado. Muchas veces vamos a decir que el objetivo uno de este pilar fuera elevar la competencia de los investigadores de la UNSA en dirección de proyectos. Ese es un objetivo. Ahora, si el indicador es de control, el indicador sería número de investigadores que asistieron a las capacitaciones. ¿Y cuál es la iniciativa? Crear el curso de inducción. Ese es el curso. Sin embargo, ¿eso hace que el objetivo se logre? No necesariamente. El indicador de resultados debería ser número de investigadores que superaron la prueba de certificación del curso de dirección de proyectos. ¿Y cuál es la iniciativa? Gestionar un proceso o un esquema de certificación y dirección de proyectos eh, en la UMSA, en la, U, en la, USM, en la UMSA. ¿Mm? Y ese indicador de resultados es que realmente le contribuye al objetivo.
el otro indicador le apoya. Pero por eso es importante tener un buen balance de indicadores de control de resultados dentro de, de nuestro planteamiento estratégico. Porque muchas veces las organizaciones se llenan de KPIs, pero son todos de control. Número de personas que regresaron, cantidad de personas, clientes nuevos. Espérese. Tenemos que deshuesar cómo impacta esto en el objetivo. Y dependiendo del indicador, asimismo la iniciativa o el medio que se necesita. La tercera forma no tradicional en que se puede hacer una estrategia es a través del método SOP, que viene de el famoso esquema de matriz de marco lógico. ¿Por qué? Porque el método SOP, que es una planificación de proyectos orientados a objetivos, se basa en la construcción de los famosos árboles de problemas y árboles de objetivos. Entonces, ¿qué nos dice el sistema SOP? Nos dice que definamos el problema central y sobre él van a estar los efectos del problema central y abajo van a estar las causas. Y que el ser humano es mucho más creativo para señalar cosas negativas que para cosas positivas. Y practícalo. Pregúntale a la persona, oye, dile 5 cosas buenas de esta persona que está caminando por ahí. Y él va a pensarlo y lo va a dar en un periodo de tiempo. Y después le dice, bueno, enséñame 4 cosas malas y te da 10. Porque así es el ser humano. Somos muy creativos para ver las cosas malas. Entonces, esa es la fortaleza del SOP. El SOP lo que hace es, se apalanca en esa capacidad del ser humano en identificar las cosas. O sea, si usted le dice a una persona, oye, ¿por qué, tenemos problemas aquí de viabilidad? Oh, es que no hay paradas suficientes, es que no hay buses suficientes, es que las rutas esto, es que hay inseguridad en las calles. De una vez te coloca las causales. Ahora, pregúntale, ¿cómo puedes solucionar el problema de la movilidad vial? Bueno, yo creo que debería replantear la ciudad, así, tan sencillo como eso. Toma mucho más tiempo. Entonces, el SOP se basa en esto. Entonces, vamos a decir que usted tiene un problema, es una alta tasa de enfermedad en la localidad, y usted puede definir claramente causales que pueden estar realizando eso. Y arriba, cuáles son los efectos que tiene. ¿Qué dice el SOP? Que luego debemos, como con una varita mágica, transformar todo lo negativo en positivo. Y vamos a obtener entonces el árbol de objetivos. Entonces, lo que era el problema se convirtió en el propósito. Y lo que eran las causales se convirtieron en los medios. E inmediatamente usted tiene allí las iniciativas estratégicas que necesita para lograr el objetivo, que lo ha puesto en negativo. O estratégicamente, usted podría agarrar la misión de la organización y podemos decir que la organización X realiza, esa es su misión, realiza operaciones de suministro de herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Ok? Esa es la misión de esta empresa. Lo que usted hace, dice, ¿cuál es el problema? La empresa X no puede entregar servicios confiables a la vez y por eso no contribuye a esto. Entonces le pregunta en ese taller de lluvia de ideas, ¿y por qué no vamos por eso? Ah, pues porque no tenemos un plan de mercadeo. Ah, porque no tenemos gente capacitada para hacer eso. Ah, porque no tenemos infraestructuras de apoyo. Ah, porque no tenemos esto. Entonces, cuando usted identifica esas causales y los transforma en un árbol de objetivos, inmediatamente obtiene los medios o las iniciativas estratégicas que cumplen con esa misión. Es un proceso muy robusto, pero no tradicional. Y realmente yo creo en el SOP en ese sentido. Luego, entonces, allí mismo va a tener los proyectos o las iniciativas que va a tener que hacer. Pero la planificación estratégica no termina allí. Termina cuando tomamos esas iniciativas y las estructuramos. Las colocamos, bueno, este es el objetivo central, tenemos una iniciativa que tenemos de primer nivel, lo podemos poner en un eje estratégico y luego listamos los proyectos
o medios que hemos identificado. Y si queremos saber de todos estos proyectos, señores, cuál es el que debemos comenzar, no debemos hacer que, que yo creo que desarrollar el P13 es el mejor. No, creer no es profesional. Todo tiene que tener un criterio. Y aquí lo que está sucediendo es que usted tiene un riesgo. El riesgo que está viendo es que si no hago el proyecto en la jerarquía posible, tengo el riesgo de no estar contribuyendo a mi visión. Entonces, ¿qué dijimos cuando vemos riesgo? Identificamos, cualificamos, cuantificamos y respondemos. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos todos los proyectos. Luego los cualificamos con respecto a los objetivos estratégicos y los cuantificamos. Si no contribuye, apoya o contribuye. ¿Y qué hacemos con esto? Si alguien nos pregunta cuál es el proyecto que contribuye más a la estrategia, inmediatamente usted tiene la evaluación de que el proyecto 4 es el que tiene mayor valor a todos los objetivos estratégicos. Y si le preguntan, ¿cuál es el enfoque? ¿Hay alguna pregunta? Y si nos preguntan, ¿cuál es el enfoque que tiene nuestro portfolio de iniciativas? Podemos claramente decir que el enfoque prioritario está en el objetivo de aumentar la participación del mercado que tiene el mayor puntaje. Entonces, si la organización dice, no, pero yo quiero enfocarme más en reducir costos operativos, entonces tenemos que revisitar nuestra estrategia, porque no está enfocada en la priorización que tiene la organización. Pero eso solamente lo podemos hacer si hacemos una matriz de alineamiento estratégico para determinar el riesgo de nuestra propuesta estratégica con respecto a la jerarquía de selección y el alineamiento con la priorización que tenga la organización.